Buenas tardes, soy la doctora Nelly Vázquez, cursando el Fellowship en Cemento Anterior. En esta ocasión les voy a hablar siempre sobre lo que son la cirugía de catarata en casos complicados. En este caso, pues, hablaremos sobre lo que es el síndrome del iris flácido, algo que es muy común en ciertos eh, pacientes. En el 2005, ciertos autores como Chang y Campbell describieron una nueva entidad clínica que fue denominada el síndrome de iris flácido intraoperatorio, que llamamos por sus siglas IFIS, que es caracterizado por una tríada de signos intraoperatorios. Un estroma iridiano laxo con tendencia a que se aletea, ¿verdad? O se ondula en fluidos intraoculares normales. La tendencia del iris flácido a prolapsarse en las incisiones corneales al momento de realizarlas, y una miosis progresiva intraoperatoria. Este síndrome no siempre es bilateral, no tiene la misma gravedad en todos los casos. Hay una gradación o grado, ¿verdad? Un rating o clasificación del síndrome, puede ser leve, moderado, severo o completo con todos los elementos de la triada presentes, ¿verdad? Hubo un análisis que en uno de los estudios de casos más grandes sobre lo que es el IFIS, fueron 167 casos, mostró que la forma severa es la más común en un 43%, luego la moderada en un 30% y por último la leve, que es en un 17%, ¿verdad? Entonces, este es un síndrome relativamente raro que se observa en aproximadamente un 2% de las cirugías de cataratas. La aparición de este síndrome pues está predominantemente vinculada por el uso de este fármaco tamsulosina, que es un bloqueador de los receptores alfa 1 y se utiliza en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, pues también puede ser causado por otros factores, ¿verdad? Uno de los primeros artículos que se publicaron y en publicaciones posteriores, pues se observó una mayor incidencia de complicaciones durante la cirugía de cataratas en este tipo de pacientes que utilizaban este medicamento, incluyendo trauma del iris, ocasionando una deformación pupilar de transiluminación del iris, o una iridodiálisis, también ifema, ruptura de la cápsula posterior y herniación del vítreo hacia lo que es la cámara anterior. Pero operatoriamente, pues el cirujano debe identificar los factores de riesgo, anotar cualquier uso de medicamentos relacionados con la próstata y derivar el paciente al cirujano que sea experimentado y que pueda manejar este iris flácido, ¿verdad? Según un documento técnico reciente de lo que es la Sociedad Americana de Cirugía de Cataratas y Refractiva, lo que es el ASCRS, el IFIS pues se debe a una gran medida al uso de fármacos antagonistas adrenérgicos alfa 1 sistémicos, como ya mencioné, como la tansulosina, como una de las etiologías principales, ¿verdad? Pues como mencioné, según los casos y ensayos, en un 94% de los casos, este fármaco puede causar el IFIS, ¿verdad? Dividiéndolo en diferentes porcentajes según severa, moderada o leve. Debe señalarse, ¿verdad?, que toda la serie, pues, en un estudio que se hizo sobre el síndrome, ¿verdad?, fueron dos estudios. Uno retrospectivo que examinó a 511 pacientes, es decir, 706 ojos, para identificar a aquellos que estaban siendo tratados con tansulosina, y un estudio prospectivo que examinó 741 pacientes, o sea, 900 ojos, con análisis de la frecuencia del IFIS. Y en la primera serie, pues los cirujanos identificaron que 16 pacientes utilizaban tansulosina y 10 de ellos presentaron IFIS, es decir, un 63%. Y estos pues solo fueron ojos únicos que mostraron IFIS en un 2%. Y luego en la segunda serie se observó que el IFIS en 16 pacientes y de estos pues 15 estaban siendo tratados con tansulosina y el restante pues eran diabéticos. Y dado que los fármacos, pues este tipo de fármacos actúan relajando el músculo liso de la próstata, aumentan el flujo en el tracto urinario inferior. Entonces la tansulosina es el único que es verdaderamente selectivo para los receptores subtipo alfa 1A que están presentes en la próstata y en el músculo dilatado liso del iris. La tansulosina pues es el fármaco más uroselectivo, y por tanto pues se usa con más frecuencia en la hiperplasia prostática. Sin embargo, también es el más responsable del inicio de la IFIS, ¿verdad? En Estados Unidos, aproximadamente el 33% de los pacientes sometidos a cirugía de catarata utilizan este fármaco. Y el verdadero mecanismo
pues detrás de este síndrome pues aún se desconoce. Los estudios de biología molecular han demostrado que estos receptores están presentes en el iris del ratón y son los responsables principalmente de la migriación en esta especie. No se han realizado estudios similares en humanos, sin embargo, pues es probable que la situación sea similar. Y según la teoría que es más creíble, que pues al bloquear los receptores alfa-1A de forma constante y prolongada, la tamsulosina induce una reducción del tono del músculo dilatador del iris y provoca una atrofia irreversible por la falta del uso pues del propio músculo, y esto explicaría la mala miriasis y el iris flácido. Estos fenómenos pueden persistir durante años después de haber suspendido el uso del fármaco, ¿verdad? También el adelgazamiento del estroma del iris puede ser secundario al aumento de la miosis pupilar, el estiramiento del tejido estromal, y esto va a proporcionar una explicación del comportamiento intraoperatorio del iris durante ese síndrome. Algunos autores creen que el adelgazamiento documentado del músculo dilatador del iris respalda la teoría de su atrofia debido a lo que es la falta de estimulación adrenérgica causada por la inhibición del receptor por parte de la tamsulosina. Y nuevamente, según este estudio, pues el adelgazamiento y la atrofia del músculo dilatador podrían explicar el comportamiento intraoperatorio del iris en este síndrome. Y dado que el estroma del iris está formado por tejido fibroso colagenoso, que es denso, pues, atravesado por los vasos sanguíneos, melanocitos y fibroblastos, es posible que el músculo dilatador contribuya pues, a la rigidez significativamente del iris, ¿verdad? Para contrarrestar las fuerzas hidrostáticas que están presentes en la cámara anterior durante la FACO. Todas estas modificaciones anatómicas permanentes pueden explicar por qué el IFIS sigue presente meses y a veces hasta años después de que se haya suspendido el uso de la tamsulosina. No obstante, pues dado que normalmente del 50 al 55% de los pacientes que usan tamsulosina no desarrollan este síndrome, pues el uso del fármaco no predice necesariamente el inicio de este síndrome. Y pues el hecho de que el IFIS no aparezca en todos los pacientes tratados con tamsulosina probablemente pues se deba a otros factores también que también hay que tomar en cuenta. Además de su aparición tras el tratamiento con tamsulosina, pues el IFIS puede desarrollarse en algunos pacientes tratados con fármacos antagonistas alfa-1 no selectivos que inhiben todos los subtipos de receptores alfa-1, como otros que tenemos aquí la alfusocina, la dexazosina, terazosina, prazosina, nortopidilo e doramida. Y aunque en estos casos el IFIS asociado es menos frecuente, ¿verdad? En un 2 a 19% de los casos, generalmente es menos severo que en pacientes tratados con los que son antagonistas selectivos, según se han informado en numerosas publicaciones. La diferencia en la incidencia del IFIS podría deberse a que, pues, en comparación con fármacos antagonistas no selectivos, la tamsulosina tiene una afinidad significativamente mayor por el subtipo de receptor alfa-1A. Y dado que estos fármacos también se utilizan en pacientes en mujeres para el tratamiento de la retención urinaria y la hipertensión arterial, también el IFIS puede pues, verse en mujeres, ¿verdad? Aunque es poco frecuente. También se ha observado el IFIS tras el uso de una serie de fármacos que pueden influir en el tono del músculo dilatador del iris, como lo que es el abetalol, que es un bloqueador alfa y beta, el finasterida, que inhibe la 5-alfa reductasa y está asociado también indicado para la hiperplasia, la mianserina, un antidepresivo, el ciclopentixol y la risperidona, que son antipsicóticos, la chlorpromazina y el donepezilo, que son bloqueadores alfa. Entonces, todo eso nos hace pensar en que pues, es importante que en el preoperatorio, ¿verdad? Una de las principales preguntas o lo que se debe examinar sobre el paciente, ¿verdad? En la anamnesis es preguntar si usa algún tipo de medicamento y tomar en cuenta estos medicamentos que son parte fundamental para ver a qué nos vamos a enfrentar en la cirugía. Hay un reporte en la literatura que documenta la aparición del IFIS tras el uso también de un remedio verbal, ¿verdad? Que se llama Sapometo, que es utilizado en el tratamiento de la hiperplasia también, que ha demostrado pues actividad muscarínica y adrenérgica, también observada en hombres, ¿verdad? Esto como algo extra que pues también importante saber que hay remedios que pueden ocasionar este tipo de síndrome. También hay cofactores, ¿verdad?, responsables del IFIS, como lo que es la hipertensión arterial, diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, que pueden empeorar en estos casos.
Algunos autores pues han concluido que estos múltiples factores están involucrados en lo que es la aparición del complejo síndrome. Además, dado que un porcentaje significativo de casos aparece sin factores de riesgo claramente identificables, pues me parece que la combinación de diferentes fármacos y estados patológicos pueden causar este síndrome no asociado con el uso de fármacos antagonistas alfa-1. También la complejidad de la fisiología del iris, la dosis del fármaco y la duración del tratamiento, la sensibilidad individual a los fármacos, también la farmacocinética y la coexistencia de factores sistémicos y oculares probablemente también desempeñen un papel importante en lo que es la aparición de este complejo síndrome. La razón por la cual el uso de fármacos bloqueadores alfa, como la tamsulosina, ¿verdad?, no predice el inicio del IFIS puede explicarse probablemente por esto, ¿verdad? Un tema que aún se discute y no tiene conclusión definitiva, pues también es la duración mínima preoperatoria del tratamiento con fármacos antagonistas alfa que pueden causar la aparición del síndrome. Según Chang, ¿verdad?, este autor y otros, el síndrome puede aparecer tras solo 2 semanas de tratamiento. Sin embargo, pues otro autor ha informado su aparición después de solo 2 días. Es decir, que con poco tiempo de utilizar el medicamento ya puede causar efectos secundarios, ¿verdad? Este es otro factor adicional que explicaría por qué no todos los pacientes tratados con estos fármacos desarrollarían IFIS, ¿verdad? En la práctica clínica rutinaria, el médico se va a encontrar con casos de IFIS que no pueden atribuirse a una causa específica también. Así como se mencionó pues anteriormente, la gravedad del IFIS es extremadamente variable, ¿verdad? Varía entre pacientes, incluso entre los dos ojos del mismo paciente. La condición puede clasificarse pues de la manera en que tengo aquí, ¿verdad? Leve, moderada y severa. En cuanto a la leve, presenta signos de laxitud del iris, sin prolapso ni miosis, buena midriasis preoperatoria. En el moderado pues se observa una tendencia al prolapso del iris y miosis progresiva, se observa una midriasis preoperatoria moderada. Y en el severo pues la triada clásica de los síntomas, ¿verdad? A menudo acompañada de una mala midriasis preoperatoria. En los distintos grupos de estudio que se ha realizado, pues las formas severas y moderadas son más frecuentes que las formas leves. Algunos de los criterios de evaluación, como la laxitud del iris, pues son subjetivos y esto puede llevar a una definición o un diagnóstico variable entre distintos observadores. Lamentablemente, pues la aparición y la gravedad de este síndrome no se puede predecir, ¿verdad?, con certeza, aunque la mala midriasis preoperatoria, pues es decir, menos de 6.5 milímetros según algunos autores y menos de 7 milímetros según otros autores, generalmente pues precede a lo que es el IFIS severo, ¿verdad? Con el IFIS durante la cirugía, pues muchas pupilas se contraen, incluso cuando la dilatación pupilar preoperatoria pues es a veces buena. No se ha demostrado correlación entre la gravedad del IFIS, el color de los ojos, la edad del paciente o la duración del tratamiento con los antagonistas alfa-1. Sin embargo, pues muchos investigadores coinciden en que el uso de la tamsulosina se asocia con el IFIS más severo que otros fármacos antagonistas alfa-1. En cuanto a la estrategia de manejo, pues se han propuesto varios enfoques para el manejo del comportamiento de iris con este síndrome. Aquí tenemos numerosas estrategias farmacológicas, el uso de sustancias viscoelásticas de alta viscosidad y viscoadaptativas, en este caso combinadas con parámetros de bajo flujo en la FACO, ¿verdad?, es una de ellas, y también pues la inserción de dispositivos mecánicos de dilatación pupilar. Con el IFIS, pues el médico debe siempre respetar algunos principios quirúrgicos generales, por ejemplo, que las incisiones corneales deben construirse siempre con mucho cuidado. Estas deben iniciarse con una posición anterior en la raíz del iris para reducir la incidencia del prolapso del iris, y también el túnel corneal debe ser más largo pues para reducir el riesgo de prolapso. La hidrodisecación debe realizarse muy lentamente para evitar el riesgo de prolapso del iris, y también reducir el flujo de irrigación y aspiración y orientar la dirección del flujo de irrigación lejos del borde pupilar para reducir la estimulación mecánica que podría provocar una miosis adicional. La facomulsificación utilizando lo que es una nucleofractura central, lo que es el FACO-SHOP modificada, permite al médico realizar todos los movimientos del instrumento dentro de lo que es el diámetro pupilar, en este caso que esté reducido, con una visualización constante de la punta, y es la técnica electiva, ¿verdad?, en este tipo de ojos, ya que reduce el riesgo de atrapar el iris con la punta de FACO. Otras técnicas como la que es cruzada, ¿verdad?,
además de requerir que el médico mueva la punta de faco hacia un área periférica ciega, siempre detrás de un iris poco dilatado, aumenta el riesgo de captura accidental del iris por la punta de faco o también por la punta de irrigación-aspiración con un estímulo miótico adicional. Aquí debe usarse un inyector para implantar la lente intraocular, eliminando la necesidad de ampliar el túnel, también reduciendo la posibilidad de prolapso del iris, mientras se proporciona mejor control de las maniobras intraoculares. Algunos pues sugieren insertar lo que es el cartucho del inyector en posición con el bisel hacia arriba o inyectar la lente sin rotación en posición con el bisel hacia abajo. La mayoría de los médicos pues considerarían este sistema como inusual. Sin embargo, pues al introducir y retirar el inyector del ojo, pues va a reducir la incidencia de prolapso del iris hacia lo que es el túnel y el cartucho. Y por último, pues el médico debe evitar lo que son las esfinterotomías parciales y el estiramiento mecánico de la pupila. Además de no ser útiles, pueden agravar lo que es la flacidez del iris. Y considerando que el IFIS también puede ser unilateral, el médico también debe recordar que el síndrome puede afectar el otro ojo de los pacientes programados para cirugía de cataratas que utilizan cualquier tipo de antagonistas alfa, incluso cuando no ha habido evidencia de IFIS en el primer ojo operado. Bueno, en cuanto a las estrategias farmacológicas, ¿verdad? Algunos autores han sugerido que suspender el uso de la tamsulosina, que tiene una vida media plasmática de 48 a 72 horas antes de la cirugía de cataratas, podría reducir el riesgo de desarrollo del síndrome. En cambio, otros pues creen que en ausencia de evidencia científica objetiva, el tratamiento farmacológico no debe suspenderse porque el síndrome puede aparecer incluso años después de la suspensión de los fármacos. La suspensión del fármaco fue aprobada en 2 ensayos clínicos importantes y en ambos casos pues los autores concluyeron que interrumpir el tratamiento no iba a prevenir el IFIS ni iba a reducir la gravedad. Entonces se sugirió una inyección intracameral de agonistas alfa-1 debajo del iris para estimular directamente los músculos dilatadores del iris. En algunos casos pues una inyección intracameral de fenilefrina ha sido pues eficaz en el manejo del IFIS y otros han sugerido también epinefrina intracameral. Para equilibrar lo que es el pH ácido, pues se deben evitar las soluciones que contengan conservantes y utilizar soluciones diluidas, como lo que es la epinefrina, asociada con solución salina balanceada. Una inyección intracameral de fenilefrina o epinefrina pues puede aumentar la dilatación pupilar en algunos casos de IFIS, pero no en todos, ¿verdad? Según algunos autores, pues la inyección intracameral de epinefrina no cambia la incidencia del IFIS, pero puede prevenir la aparición de miosis intraoperatoria. Además, pues ambos agentes aumentan con frecuencia la rigidez del iris, incrementando el tono del músculo del iris y reduciendo en gran medida lo que es la tendencia del iris a aletear o prolapsarse, ¿verdad? Sin embargo, pues se han reportado riesgos de hipertensión aguda tras la inyección intracameral de estos agonistas alfa-1, aunque pues hasta la fecha la relación no se ha confirmado de manera definitiva. Usamos también el uso de migracil o tropicamida, indicado teóricamente en casos de IFIS, que no cuenta con evidencia que respalde su eficacia. También unos autores fueron los que, Masket y Belani, fueron los primeros en sugerir el uso de gotas oftálmicas de atropina para maximizar lo que es la cicloplegia en ojos con riesgo de IFIS. Y con este enfoque pues no es útil en todos los casos de IFIS. La atropina del 1% pues es un método confiable para contrarrestar lo que es la miosis en el IFIS, pero no siempre, ¿verdad? Esta se puede utilizar 3 veces al día durante 1 a 2 días antes de la cirugía. Generalmente conduce a un mayor diámetro pupilar preoperatorio, sin embargo, pues para el manejo general de la pupila a menudo se requieren otros dispositivos como lo que son los retractores del iris. Y los resultados de un pequeño ensayo clínico que se realizó, ¿verdad? Y según la literatura, se demostró que el éxito de una combinación de atropina tópica y epinefrina intracameral sugiere pues un sinergismo entre ambos fármacos. Y pues sin embargo, cuando se utiliza lo que es la atropina, los pacientes con hiperplasia prostática benigna no deben suspender el tratamiento con fármacos bloqueadores alfa para evitar el riesgo de una retención urinaria aguda. En cuanto a los viscoelásticos, como se describe en la literatura, ¿verdad? El Hilon 5, lo que es el hialuronato de sodio al 2.3%, pues es un viscoelástico extremadamente cohesivo con enorme capacidad viscomediática. Debe inyectarse cerca de lo que es el margen pupilar y sucesivamente en segmentos alrededor de la pupila, como vemos en la imagen que tenemos aquí. Ahí están utilizando lo que es el Hilon 5 y vemos cómo se va haciendo la miriasis, provocando la miriasis con el viscoelástico, ¿verdad?
Debido a su alta viscosidad, pues esta sustancia agranda la pupila, facilitando la creación de la rexis. Tiene la propiedad única, pues, de bloquear la tendencia al prolapso del iris en las incisiones corneales. Sin embargo, pues durante la facomulsificación el médico debe reducir el flujo de aspiración y los parámetros de vacío, es decir, menos de 25 cc por minuto, menos de 200 a 250 milímetros de mercurio respectivamente. Esto pues para prolongar la presencia del disco elástico en la cámara anterior. Si se observa miosis progresiva durante la faco, pues se puede inyectar el Hilon 5 adicional. Y comparado con los dispositivos de expansión mecánica, el Hilon 5 pues depende más de una técnica de faco adecuada y de parámetros correctamente configurados. Pues claramente esta estrategia no está indicada cuando se requieren altos niveles de vacío, como en el caso de núcleos muy densos o si el médico no está cómodo usando este ajuste, ¿verdad? Con la aspiración del Hilon 5, la pupila puede contraerse rápidamente y el iris flácido va a ser más evidente al retirar la corteza y tras la inserción de la lente, ¿verdad? También pues el viscoelástico debe eliminarse completamente por debajo de la lente. Durante estas maniobras pues el médico debe mantener la botella en una altura moderada, no tan alta, ¿verdad? Y realizar los procedimientos quirúrgicos con presión y delicadeza para evitar problemas. Otros viscoelásticos pueden utilizarse como alternativa en asociación con el Hilon 5. Se han sugerido inyectar lo que es una sustancia dispersiva como el visco en la zona periférica de la cámara anterior, seguida de una inyección central de Hilon 5 para crear la técnica de doble disco elástico para resolver el IFIS. También otros autores demostraron que el disco VISC permanece más tiempo dentro del ojo y es un viscoelástico mejor que el Hilon 5 cuando se utilizan parámetros de flujo y vacío elevados. En cuanto a los dispositivos para la expansión mecánica de la pupila, pues los retractores del iris y los anillos de expansión pupilar producen una dilatación pupilar mecánica estable, previenen la miosis y evitan el prolapso del iris. Los anillos pueden ser completos o incompletos. Algunos están fabricados en PMMA, mientras que otros se producen de silicona o hidrogel expandible, ¿verdad? En otra clase pues ya hablamos sobre cada uno de estos expansores. Estos anillos pues tienen una apertura que permite el paso de la punta de faco, y el anillo de expansión pupilar, por ejemplo el de Greater de silicona, pues se inserta con un inyector plástico desechable precargado. Cada uno es diferente, que como mencioné pues ya platicamos sobre cada uno de estos en otra clase. Y todos estos dispositivos pues son difíciles de insertar en pupilas con diámetro inferior a 4 milímetros o en ojos pequeños. También tenemos lo que es el Maljugin, que es un dispositivo de expansión que es cuadrado, plegable y desechable, como ya sabemos. Tiene 4 espirales circulares que se enganchan al borde pupilar y responden de 6 a 7 milímetros durante la cirugía. Estos pues retractores del iris son la estrategia mecánica más común que se utiliza para expandir lo que es la pupila durante este síndrome. Algunos autores sugieren pues insertar los retractores y los anillos de expansión después de las maniobras de lo que es la capsulotomía y la hidrodisección. Y pues el borde pupilar puede estirarse usando un gancho de posicionamiento o con viscoelástico para evitar desgarros del borde de la cápsula con el retractor. Entonces aquí tenemos pues otra vez imágenes de lo que son estos anillos de expansión. El primero, que vemos la A y la B, vemos en la primera imagen en la A cómo se observa a simple vista, y en la segunda en la B cómo se ve ya puesta en el iris, ¿verdad? Cómo lo expande. Este es un anillo de expansión pupilar de Mölcher 5S de PMMA. Luego en la segunda imagen vemos cómo se está colocando lo que es el anillo de expansión pupilar de Zipser. Y en la imagen de a la par pues es el del Maljugin, ¿verdad? Como vemos así cuadradito expandiendo el iris. Y en la imagen de la derecha, ¿verdad? Es un retractor de iris, que es un gancho desechable de Chris Haber. Bueno, estrategias combinadas. Aquí pues según un estudio del ASCRS, pues en orden decreciente, las estrategias de manejo más frecuentemente utilizadas
Primero tenemos lo que es el agonista alfa intracameral en un 38%, los retractores del iris en 23%, en la administración preoperatoria de atropina en un 19%, el viscoelástico, en este caso el Helium 5, en un 15%, anillos de expansión en un 4%. Aquí, debido a la variabilidad de la gravedad del síndrome del IFIS, puede emplearse un enfoque que involucre varios pasos en estos ojos. Todas las estrategias descritas previamente pues pueden combinarse exitosamente, y un tercio de los médicos oftálmicos pues, que han sido entrevistados y que se les ha preguntado durante este estudio del ASCRS pues prefirieron este enfoque, ¿verdad? En casos de IFIS leve o moderado, las estrategias farmacológicas por sí solas pueden ser suficientes. Ahora, la inyección intracameral de agonistas alfa-1 va a dilatar la pupila y prevendrá o va a reducir el aleteo del iris y el prolapso a través del aumento del tono del músculo dilatador. Si el diámetro de la pupila es inadecuado para lo que es la cirugía, puede inyectarse un viscoelástico que sea viscoadaptativo. Y por último, pues con IFIS severos o otras dificultades quirúrgicas, por ejemplo un núcleo denso, que haya pseudofoliación o nódulas laxas, los retractores del iris y los dispositivos para expandir la pupila son extremadamente útiles, y también están indicados en casos de que los médicos que estén menos experimentados o técnicas defactoralizadas con niveles de alto flujo de vacío, pues se pueden utilizar. El médico aquí debe recordar que es extremadamente difícil comparar la eficacia de las diversas estrategias, pues dada pues la enorme variabilidad en el grado de severidad del IFIS y la imprevisibilidad de un paciente a otro, ¿verdad? En cuanto a los riesgos quirúrgicos, antes de que pues, este síndrome fuera bien descrito, la cirugía de cataratas en pacientes tratados con fármacos antagonistas alfa-1 estaban asociados con un aumento de las complicaciones quirúrgicas. Y pues debido al prolapso inesperado del iris y la miosis, los problemas observados con el IFIS, que son los defectos del iris, lo que es la deformación pupilar, la transiluminación del iris, la diálisis del iris, y bueno, la aspiración accidental del iris por la punta del faco, la IA, también el ifema y la ruptura de cápsula posterior o pérdida de vitrio. Estos pues fueron observados en un 0 y un 22% de los casos. Aquí el porcentaje es mayor para los médicos que son principiantes y menos en publicaciones más recientes. El estudio también demostró que el Helium 5 fue la estrategia de primera línea más común en un 60%, seguida por retractores del iris en un 31%, también atropina preoperatoria en un 5% y anillos de extensión pupilar en un 4%. La complicación más común que se detectó pues, fue el defecto del iris leve o moderado, asintomático, causado por el prolapso del iris en un 16%. La ruptura de cápsula posterior y pérdida de vitro en un 0.6%. Y en este mismo estudio del ASCRS, pues las complicaciones más frecuentes fueron el daño del iris y la ruptura de cápsula posterior, y eso en 53% y el 23% respectivamente, y pues estos porcentajes fueron significativamente mayores que los observados en ojos no afectados por este síndrome, ¿verdad? Y en cuanto a las conclusiones, ¿verdad? En cuanto al tema, pues el reconocimiento preoperatorio de la posible presencia de IFIS es extremadamente importante en la cirugía moderna de cataratas. La miriasis pobre, recordar menos de 6.5 milímetros, pues es un factor de riesgo importante que incrementa el grado de dificultad operatoria y requiere pues una planificación quirúrgica cuidadosa. Cuando el cirujano experimentado pues está completamente consciente del riesgo de este síndrome en un paciente, pues pueden utilizarse estrategias operatorias que estén apropiadas para reducir la incidencia de complicaciones y lograr un resultado exitoso, ¿verdad? El paciente también debe ser informado sobre las posibles complicaciones o problemas que puede enfrentar el médico y que la cirugía puede proceder de manera diferente a una cirugía de catarata rutinaria o a lo común con complicaciones asociadas, ¿verdad? Y debe recordarse que no todos los pacientes que usan fármacos antiadrenéricos alfa-1 van a desarrollar este síndrome, y que también este síndrome puede manifestarse en diferentes grados de severidad, incluso entre ambos ojos de un mismo paciente.